y fotografía de varios representativos mexicanos en los Juegos Macabeos Panamericanos y Mundiales. Participa con las comunidades judías de diferentes lugares de la República Mexicana. Dirige también la empresa Más Ideas, responsable de desarrollar marketing, comunicación, publicidad, diseño e impresión a múltiples compañías. Es representante y colaborador también de porisrael.org, a Noticias, encargado de la emisión Radio High México y en alguna época de Radio Sefarad. Es director también de los medios cristianotas.com y Pastores Unidos por Israel. Trabaja también como conductor de diferentes espacios de comunicación. Pero, bueno, no quiero seguir quitando tiempo a esta charla, así que muchísimas gracias, Isaac, por aceptar compartir este espacio y traernos un tema que usted conoce muy bien como periodista y comunicador: combatir el odio y las fake news en la red desde una mirada judía. Nuestro amigo y colaborador, el licenciado Brian Acuña, del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, les va a explicar la dinámica de este encuentro. Muchas gracias nuevamente, Isaac. Muchas gracias, Belén. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan una semana más en el Grupo Cultural. Isaac, muchas gracias por atender la invitación. Colega, presentando Radio High, solo que en el caso suyo, Radio High en México, a nosotros nos toca Radio High Costa Rica desde hace algunas semanas también. La dinámica, como todos los lunes, son 45 minutos de exposición por parte del invitado. Posteriormente pasaremos a un periodo de preguntas de entre 15 o 20 minutos. Ya saben que pueden realizar las preguntas a través del chat, que ya está habilitado. Y sin más preámbulos, para no quitarle más tiempo, los dejo con Isaac Axen, director de Diario Judío en México. Gracias. También puedes decir director de Radio High México. También, pues ahí somos colaboradores también contigo, compañeros, lo cual me da mucho gusto con todo esto. Primero déjenme decirles que estoy feliz de estar hablando con gente de Costa Rica. Tuve buenas experiencias por ahí en alguna época de mis juventudes de la Nueva Sioní, visitando Costa Rica y todo con buenos contactos. Y luego mis hijos también estando en Costa Rica con gente de la Nueva Sioní, así que bastante cercanos, ¿no? Y lógicamente aquí nos encontramos con muchos cuando fueron las macabeadas, ¿no? Hoy les voy a pedir un favor primero, antes que todo, es que todo lo que les diga no se lo crean, porque puede ser una fake news, o sea, puede ser una noticia falsa, así que no se crean nada de lo que diga, porque todo puede ser mentira, ¿sí? Y ahí entramos una parte importante, que es una fake news. Voy a tomarme la libertad de compartir para que sea un poco más agradable que verme a mí, ver la presentación. Si alguien tiene preguntas, avísenme, háganoslas llegar y con todo gusto. Espero que todos la vean la presentación, ¿sí? Si alguien no la ve, nos avisa y nos dice por ahí, pero acá estamos con esto. ¿Qué es una fake news? Son historias falsas que parecen ser noticias y que son difundidas por cualquier medio, incluyendo WhatsApp, Internet o donde sea, y son generalmente creadas con algunos fines. Uno es político, muchas noticias son políticas, muchas son económicas y muchas son simplemente bromas. Es más, hay sitios especiales y dedicados a que la gente pueda crear una broma, ¿sí?, con una fake news para molestar a alguien, ¿no? Muy bien, ¿para qué se crean? Primero, son la intención deliberada de engañar, definitivamente, inducir a errar, al error, o sea, que la gente crea que está viendo algo que es real, manipular decisiones personales. Lo vimos durante todas las elecciones ahorita de Estados Unidos, lo hemos visto con Israel y lo hemos visto en todos lados, ¿sí? Y además las redes sociales para eso son geniales, porque las redes sociales nos hacen creer que todo lo que nos llega es real. Y más porque las redes sociales están diseñadas a que lo que nos llegue sea lo que nosotros queremos ver. Entonces, si nosotros estamos a favor, y voy a hablar así de fútbol para que sea más sencillo y menos, de la Alajuelense de Costa Rica, y yo estoy a favor de ellos, me van a llegar noticias favorables de ese equipo. No van a llegar noticias
negativas porque las redes sociales saben que lo que yo quiero ver es cómo ganó mi equipo, ¿sí? También se crean para desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona. Una fake news ataca o puede ser para beneficiar a alguien, es decir, vean lo bien que lo hizo, ¿no? A muchas son creadas. Lo hemos visto durante toda esta pandemia con las famosas vacunas, ¿sí? A las 2 semanas ya había fake news de que ya estaba la vacuna en Israel, en Alemania, en China, ya estaba la vacuna. Vamos 7 meses, 8 meses y todavía no aparece la vacuna, pero ya aparecieron vacunas que son 97% seguras, ¿no? Veremos qué tan ciertas son y qué tan no, pero eso están tratando de enaltecer a alguien o pararse el cuello a alguien más o ganar votos en alguna cosa, ¿no? Pero tampoco quiere decir que sean reales. Y las negativas, pues lo sabemos, ¿no? Existen chismes, existen... Fíjense que el presidente hizo y hoy estamos inundados con las fake news de las elecciones de Estados Unidos. Regreso a eso porque hoy todo está, o sea, ha llegado a tal grado de que el propio expresidente aún de Estados Unidos dice, hubo fraude. Si hubo o no, no lo sabemos, pero la gente se lo cree y él lo suelta como si fuera, y la gente, si alguien le va a Trump, la gente toma esa noticia y la hace como es cierta y 100%. Y lógicamente para obtener ganancias económicas o réditos políticos. Entre más aparezca yo en las notas o la gente entre a ver más mi nota, aunque sea mentira, jalo más público para mis medios o para lo que yo esté haciendo, ¿no? Ahora, es solo de hoy, porque hoy hablamos mucho de noticias falsas, o sea, de todo esto, pero es solo de hoy. La respuesta es muy sencilla, no. Esto viene de los anales del tiempo, han existido y existirán y se conocían como chismes, se conocían los propios reyes o todos, llegaba la gente y les contaba historias con tal de que alguien fuera todo esto, ¿no? Ahora, la diferencia es que hoy las tecnologías de la información, como platicábamos con Cira antes de esto, lo ha permitido que esto se haga 1000 veces lo que nosotros llamamos viral, que se contagie a todo mundo, que todo mundo lo vea y todo mundo se lo crea. Antes, si alguien veía el chisme, quería hacer un chisme de un rey, tenía que ir y contárselo a alguien, ese alguien a otro alguien, y luego en una reunión lo contaban, y al final era como las historias esas de teléfono descompuesto que yo decía, vi al rey platicando con alguien, y la última noticia era, vi al rey, ¿sí?, acostándose con 20 mujeres, y tú, a ver, solo lo vieron platicando, pero así se iban modificando, ¿no? Muy bien. Pero estas han venido además, como les decía, desde tiempo atrás y más con el pueblo judío, ¿sí? Ha existido noticias en contra, como lo pueden ver en estas caricaturas, el libelo, como se llama, o las famosas frases de que los judíos mataban niños para con su sangre hacer matzá, ¿sí? Y la gente lo veía y se lo creía, ¿no? ¿Sí? Se roban el agua de todos lados, eran los masones. No son noticias nuevas, estas no son de ayer o antes de que... Había desde antes que existieran las redes sociales, ya había estas noticias falsas y ya se hablaba, ¿sí? Alguien que lo dijo mucho y desafortunadamente hay que mencionarlo, pero tenía en eso, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Estábamos hablando antes de empezar esta plática de Joseph Goebbels, que qué hubiera pasado si él hubiera tenido redes. Pues habría 2 puntos, o la gente hubiera sabido y lo hubiera parado, o alguien hubiera contrarrestado, o alguien hubiera hecho, pero lo más seguro es que su mensaje lo hubiera proliferado. Yo no sé si ustedes sepan, pero una de las historias que se cuentan de él es que él regaló radios a todo mundo para que todos pudieran escuchar los mensajes del Führer y todo el mundo lo enterara y todo el mundo se quedara, ¿no? ¿Sí? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Si yo repito y repito y repito que esto es así, así, hasta nos las acabamos creyendo y es muy difícil separarlo, ¿no? Una historia puede ser, para una fake news puede ser 100% falsa, o sea, ya lo invento totalmente y le digo con tal de ganar, o agarro pedacitos de verdad que fueron mucho más efectivos y las vuelvo con una escala de un poquito mentira, un poquito más de mentira, un poquito más de mentira, para que la gente se la crea más, ¿no? Pero si yo le pongo un pedacito de verdad, me va a saber más rico y la gente se lo va a creer. Lo más curioso es que según encuestas, el 86% de las personas no distingue qué es verdad y qué es falso. Se quedan con lo que vieron. Y ese es el grave problema de las redes sociales y de la información y de todo, que no es nuevo. Es de tiempo atrás, lo de las fake news. Para enseñarles un poquito de fake news, qué mejor que era lo que hacían en Alemania, donde tenían hasta las fake news en Auschwitz con una orquesta tocando, con un campo especial para que cuando vinieran a verlo los emisarios de Cruz Roja y todo lo vieran como bonito y sacaran eso era una manera de crear una fake news, una mentira, ¿sí? Qué mejor que la frase esa de Arvid McFrey, para que la misma gente que llegara se lo creyera.
y creía que eso los iba a liberar y todo eso. Lógico, el tiempo fue cambiando, pero es una realidad que mucha gente no entendía o no lo podían creer o no podía, porque los medios de comunicación eran diferentes en ese sentido. Eso no quiere decir que por eso nadie haya hecho nada en eso, porque se sabía y había varios testimonios. Pero aquí es donde mucha gente también podría agarrar y decir, todo esto es creado y es inventado, y entonces hay que soportar los hechos, hoy más que nunca, porque hoy así como se puede hablar en contra de Israel, por ejemplo, del pueblo judío e inventar mentiras, ¿sí? Los negacionistas del holocausto, ¿sí? Dicen que todo esto es inventado. Afortunadamente en esos tiempos era más difícil inventar y todo eso, y los alemanes hicieron un muy buen papel documentándolo para que no quedara en el sentido de que era inventado, ¿no? Pero también podrían creerlo y todo, ¿no? ¿Sí? Hoy además Internet da algo que antes no lo daba, ¿sí? Hoy Internet crea cosas a partir del anonimato. Yo puedo mañana crear una cuenta que se llame Costa Rica por el bien del mundo, ¿sí? Y distribuyo información que creo que la gente le va a gustar sobre Costa Rica. Y la gente se la va a creer y yo puedo, ni siquiera nadie sabe ni quién soy, ¿sí? Hoy, antes de la pandemia o después, y si les preguntan a los que nosotros llamamos millennials o todos los jóvenes, le creen más a un clic, a alguien que puso en Facebook me gusta, que a buscar información. Si tengo 1000 me gustan, lo vuelvo verdadero. No importa si esos 1000 me gustan los compró un robot, ¿sí? Pero la gente pone, ¿cuáles son las más importantes que va haciendo la gente hoy en día de las noticias? La muerte de algún famoso. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado escuchar, se murió no sé quién, ¿sí? Y todo el mundo, no, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. Resulta que no se murió, pero ya todo el mundo ya lo mató, ¿sí? Porque nadie ni siquiera se tomó la molestia de investigar. Conspiraciones como la que ponemos aquí. Coronavirus fue la pandemia fabricada por las potencias. Todavía hay gente que lo cree y lo considera, ¿sí? O las elecciones fueron amañadas, o el partido de no sé qué fue arreglado, o mataron a este y fue por antisemitismo, ¿sí? O no fue por antisemitismo y fue por esto, y se crean conspiraciones. Todos están en contra de, y es muy fácil crear una conspiración en contra de alguien, para apoyar noticias irrelevantes. O sea, se me inventa cualquier noticia y la vuelvo viral con una fake news, una que se volvió muy conocida, algunos hombres por aquí me entenderán y otros, fue el de una noticia que un hombre fingió ser sordo por más de 10 años, simplemente para no tener que hablar con su esposa, ¿sí? Y se volvió viral y todo el mundo preguntó y se volvió, y todo el mundo quería saber cómo le había hecho para hacer esto cuando salió que era fake. Pero resulta que también así como hubo hasta alguien que se autodenominó en España sobreviviente del holocausto y además sobreviviente del franquismo, y fue muy famoso, ¿sí? Y resultó que era falso, pero él se la creó, la imagen la fue inventando y la gente se la creyó, ¿sí? Chismes de alguna personalidad es otra de esas cosas, es muy común encontrarse ese tipo de chismes. Este le dijo al otro, yo no sé cuál sea el artista de moda en Costa Rica, pero por ejemplo, si agarramos a nivel mundial y decimos, Shakira hizo esto y esto, y la vieron con otro que no era Puyol, ¿sí? Se vuelve el chisme y todo el mundo le entra a ver y todo, ¿sí? Y muchos de esos se usan simplemente para atraer la atención, y ahí me voy a detener un segundito. Nosotros hicimos hace poco, bueno, con varios grupos de WhatsApp, hicimos y dijimos, se murió, no importa, una gran personalidad, muy famoso por sus comentarios, por su manera de pensar, y se nos ocurrió hacer una noticia y poner en el título, se murió tal persona. Y abajo en el texto le dijimos, esta solo es una prueba para que la gente vea que no lee el artículo, porque no se ha muerto, está muy vivito, vive en Miami o vive en no sé dónde, y todo esto, pero simplemente es una prueba para ver quién leyó. Y lo pusimos en varios grupos de WhatsApp. Grupos donde algunos dirán, hay gente intelectual, gente preparada, gente muy habilidosa, gente periodista, gente de todo tipo, sabores y colores, dirían, bueno, todos estos van a leer la noticia. El resultado es que en la mayor parte de esos grupos de WhatsApp, y si a ustedes les funciona ya hasta de Facebook, la mayor parte de la gente simplemente empezó a comentar lo maravilloso que había sido esta persona en vida. Ojo, yo no sé si era maravilloso o no, pero esa es una cosa muy curiosa. Yo no sé si era el mayor traficante de drogas de este planeta, pero aunque se muere el mayor traficante, cuando se muere, para todos era una maravilla, ¿sí? Y todo el mundo empieza a hablar bien de él. Pero aquí fue curioso que todos hablaron bien. Se murió, era un gran escritor, revolucionó el mundo, revolucionó esto, revolucionó el otro. Todo el mundo habló de eso, hasta que alguien dijo, oigan, yo soy del 12% que dice el artículo
que sabe que es falso, ¿sí? Y la gente se quedó, ¿en serio es falso? No, Isaac, ¿por qué no nos dijiste? Bueno, era una prueba y la mayor parte de la gente cayó en esa prueba inventada, ¿no? ¿Sí? El problema es que además alguien lo puede publicar sin control y hacer lo que quiere, y me refiero a imágenes, todo. Este es un ejemplo. Aquí se dijo, vean qué grave está en la situación en Venezuela. La foto de arriba, para ustedes, a la izquierda, ¿sí? La que dice Page, ¿sí? Era la foto de un supermercado en Venezuela vacío totalmente. ¿Sí? Yo les prometo que si yo se las mando a los grupos de la mayor parte de la gente que siente que Venezuela está en un caos total, que es cierto en ese sentido, pero se las mando, la gente va a decir, pobres en Venezuela, no tienen ni qué comprar, los súperes están vacíos, todo eso. La realidad es que la foto es una foto de Texas antes de un huracán, ¿sí? Y la gente arrasó con todo porque sabía que se venía el de. Si nos pusiéramos a revisar los letreros de arriba, veríamos que están en inglés, ¿sí? Y en Venezuela pues usa el español, pero la gente no lo ve, la gente simplemente hubiera compartido la noticia, ¿no? Ahora, las fake news son igual a negocio, generan dinero. ¿Por qué? Porque si yo la pongo y la gente me entra a ver y yo en vez de tener 10 seguidores, tengo 1,000,000 de seguidores porque todo el mundo entró a ver mi noticia, ¿sí? Porque es alarmista, porque es así, voy a llegar con un patrocinador que me pague o voy a poder tener anunciantes. O porque hay gente que se dedica a crear fake news y cobra por eso, y cobran muy bien, porque el chiste es crear ese tipo de noticias y todo, ¿no? Al rato les voy a compartir un ejemplo, otra vez, no es nuevo, es de 1958, pero ya se genera. Las noticias altas son un negocio y cada vez se utilizan más titulares llamativos como lo que le comentaba, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente todo esto genera mucho dinero y la parte negativa es que cuando se comparte una noticia hay más posibilidad de que además los medios importantes se la crean, porque hoy la información es tanta, pero al mismo tiempo tan importante tener la primera noticia y ser el primero en decirlo, que si me llega por un WhatsApp que se murió hoy Trump, alguien de algún medio lo va a publicar y alguien lo va a decir. Y yo voy a decir, si se murió Trump, el perro de Juan que se llamaba Trump. ¿Sí? Y todos, pero ya alguien ya lo publicó, ya todo el mundo lo sacó y nadie leyó que era el perro, la mascota de no sé quién, que desafortunadamente le puso a su perro Trump, ¿verdad? Digo, desafortunadamente, no sé quién le quiera poner así, pobre perro, pero bueno, no discuto si es Trump es bueno o malo, pero en ese sentido habría muchas posibilidades de que algún medio lo tome, lo publique y entonces de repente se vuelve todavía más importante la noticia cuando no es cierto. Ojo, la muerte de alguien es muy fácil de discutir y de comprobar que no es cierto. Si yo dije se murió Trump y Trump aparece y dice, oigan, yo estoy vivito y coleando, todo mundo sale y dice, ah, pues es falso. Pero si yo mañana les digo que Trump se robó un hueso, y me estoy refiriendo a la mascota otra vez, todo el mundo lo va a tachar de ladrón. Ni siquiera saben que es un hueso, pero se lo van a tachar de ladrón, de corrupto, de etcétera, etcétera. No lo estoy diciendo si lo es o no lo es. Sencillamente, como puse la noticia, la gente lo va a compartir. Y algún medio lo va a tomar y lo va a poner como encabezado grandote, y entonces se va a volver todavía más interesante la noticia, ¿no? Ojo, son tan geniales las noticias que también le ha tocado al mundo judío. Este es de Chile. La nación judía es el mito central del sionismo. Es necesario desmantelarlo. Le están creando para eso. Aquí, por ejemplo, atacan a Alfredo Jalife, Enrique Krause, Jorge Castañeda. Todavía se escudan en un supuesto holocausto para hacerse las víctimas y así criticarnos. Esto lo escribió alguien en un Twitter. Si ese alguien, ese tweet que ustedes están leyendo, le da seguimiento, ¿sí? O lo sigue la demás gente, se empieza a volver noticia viral y la gente cree que existe un supuesto holocausto, como lo está poniendo ahí. Lo más curioso es que mencionan ahí a Alfredo Jalife como si él fuera judío y la realidad es que muchos aquí en México lo consideran un gran antisemita, pero eso es cuestión de discusión para muchos, pero digamos que lo consideran así y aquí justamente lo atacan de lo contrario, lo ponen como parte del pueblo judío y además lo acusan de que se escuda en un supuesto holocausto, ¿no? Algunos casos muy sonados para los que lo tengan idea y cómo se maneja todo esto. Uno fue la loca historia del Pizzagate. Yo no sé si se acuerdan con Hillary Clinton que dijo, que alguien dijo que había dicho que en las sótanos de las pizzerías se secuestraban niños y se tenían niños ahí para venderlos, para tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Y se volvió viral. Todo el mundo se lo creía y cuidado con las pizzerías y todo esto. Hasta que un loco se lo creyó tanto que fue a una pizzería y disparó en la pizzería porque él iba a liberar a los niños. Se le puede acusar al señor de haber hecho algo malo,
Yo les pregunto aquí si alguien me quiere decir, el señor hizo algo malo por ir a liberar niños a una pizzería. Él puede hacer algo bueno. A él le dijeron que ahí había niños secuestrados, que los iban a matar o los iban a vender o los iban a sacar los órganos. Él fue a liberarlos, ¿sí? Él no checó, sencillamente él hizo algo bueno y se lo creyó como tal. Otro es, las vacunas causan autismo. Sabemos que hay un gran movimiento antivacunas, ¿no? Y entonces en todo eso hay muchas falsas noticias, muchas cosas. El problema es que tampoco sabemos qué es cierto y qué no es cierto en muchos casos. Pero ha sido muy curioso, muy sonado el caso de las vacunas en todos lados. Algo curioso, durante la campaña electoral de Estados Unidos, las noticias falsas tuvieron más interacciones, comparticiones, reacciones y comentarios en Facebook que las verdaderas. Quiere decir que la gente tomó más esas noticias malas, falsas, inventadas de uno u otro candidato o de alguna otra cosa y las compartió más que las verdaderas. Y después de las elecciones, pues ni se diga, porque todo el mundo ha compartido, ya llegó sí, que Biden va a ser. Digo, ayer por lo menos el presidente de Trump, a un presidente se voltó a decir que reconoce la victoria, pero que es un fraude y que todavía va a ganar. Digo, eso no se está yendo más que decir que hay una falsedad ahí. Pero alguien lo va a tomar y va a decir, si yo le corto la noticia, puedo poner y el encabezado de algún lado va a ser, Trump reconoció la victoria de Biden, lo cual todavía no es correcto, no es cierto al 100%, pero lo van a volver, ¿no? Pero bueno, pero para que vean cómo es curioso, en octubre de 2016 apareció una noticia fake de que habían encontrado, no me acuerdo en qué estado, no importa, que habían encontrado miles de votos fraudulentos a favor de Clinton, bueno, ahí está, en Ohio, y que los iban a contar, y que ya el Federal Bureau of Investigation, el FBI, estaba tomando, y que la CIA, y que además venían con el complot chino y ruso y japonés, y qué iba a hacer. El resultado es que Clinton de todas maneras acabó siendo presidente, nunca se comprobó nada, pero ya era una noticia por todos lados, y que además nadie, o sea, nadie pudo comprobar. El único problema es que tuvo 6.1 millones de lectores. O sea, 6.1 millones de personas lo vieron, lo compartieron, pensaron que era cierto algunos y la mayoría. U otra es que en noviembre del 2016 el Papa Francisco apoyaba la candidatura de Trump, porque había una foto de Trump con el Papa y que calaba, que era como, ¿cómo se diría esto? Que lo estaba apoyando para su candidatura. Eso corrió, se hizo popular y tuvo más de 1 millón de gente interactuando, no nada más viéndola, sino contestando, qué bueno, fabuloso, y además se lo creyeron. Y entonces los que votaban por Trump, porque creían que el Papa les había dicho, voy contigo, lo cual hasta el día de hoy nadie ha podido decir que sea cierto, ¿no? Y que menos se hubiera metido en política el Papa en ese sentido, pero bueno, el problema fue que hubo más de 1 millón de personas que a lo mejor votaron simplemente por esa noticia. Así llegan las noticias a influenciar. Ojo, para que lo confundamos un poquito más y sepamos qué pasa en nuestra mente muchas veces. ¿Sí? A menudo tomamos por mentiras las opiniones con las que no coincidimos. Si alguien me dice, el presidente de Timbuktu es malo, yo ya lo tomo como verdad, yo ya lo tomo porque es una opinión, pero yo ya me lo tomé como verdad porque estoy de acuerdo con eso. Nunca averigüé. O si llegan y me dicen, el presidente de Timbuktu mató a su esposa, se la voy y se la creo porque como ya tengo esa pequeña rezago contra el presidente, ya lo tomo. Y eso sucede en todos los gobiernos, supongo que en Costa Rica o con toda la gente. Si yo a alguien no me cae bien y alguien me cuenta algo malo de ellos, aunque no sea cierto, lo considero como verdad y voy y lo digo. Y Brian, Joseph y gente que está por aquí, no me va a dejar mentir, discusiones que hemos tenido con gente que cree que Donald Trump ha sido lo mejor que le ha sucedido al mundo judío en todos los siglos y que si alguien les dice algo en contra, lo toman como personal, pero si alguien les dice algo a favor de él, es como, wow, ya vieron, es cierto, sin ponerse a investigar, ¿no? Y lógico, creemos verdades en lo que nos digan que es verdad, en lo que nos digan, en lo que sí creemos que es correcto. O sea, otra vez, si yo estoy a favor de Trump y alguien me dice, se acaba de descubrir que había boletas amañadas en no sé dónde, la voy a tomar como una noticia verdadera, aunque sea falsa, simplemente porque estoy de acuerdo con ella y me gusta. Y además la voy a difundir porque así lo creo. Eso, si me voy a la parte del holocausto para caer en ese sentido, se fue tal el lavado cerebro que si alguien les decía, los judíos son malos, son la peste, hay que matarlos, son la peste. Cuando alguien me decía algo malo de los judíos, me lo creía y se lo decía. Yo no sé quién vio aquí la película de Jojo Rabbit, pero la filosofía era,
¿sí? Y que tenían con el niño de 10 años, de 8 años, creía fielmente en las noticias de que los judíos eran malos. Y nunca iba, y cualquier noticia mala se la creía. Cuando le dicen, es que tienen cuernos o tienen cola y vuelan y son como vampiros y matan niños, él se lo cree, porque además es lo que él viene pensando que es correcto. Y entonces ese es el problema de las noticias falsas. Otro, las noticias falsas minan nuestra confianza en cualquier cosa que no hayamos vivido en persona. O sea, cuando ya nos dicen, ya no sabemos si creer o no creer. Vemos las noticias y no sabemos si son reales o no. Vemos un periódico y no sabemos si es real o no. Ya no tenemos confianza de qué, ni de lo bueno ni de lo malo. Y ojo, es más difícil desmentir una fake news en los que creen en ella. O sea, cuando yo ya creo en algo, soy tan fiel a eso que ya no me puedes quitar la imagen porque ya me la creí, ¿sí? Ojo, si alguien llega y me dice, este cuate golpeó a su esposa, yo ya me creé una imagen en mi cabeza de que este cuate, porque no me cae bien, sí es un golpeador de señoras. Y que me lo cambien, me va a llevar más tiempo al simple detallito de que alguien me dijo, golpeó a su esposa, lo cual puede ser o no ser cierto. Pero si no es cierto, yo ya me lo creí de todas maneras. Yo no sé si hay alguna duda hasta aquí o algún comentario, o voy un poco rápido. Helen. Un poquito más lento. Perdón. Vamos a ir, perdón. Bueno, para resumirlo un poquito hasta acá, el primer problema es que cuando queremos que algo nos cae mal algo y alguien nos cuenta algo malo de él, no los queremos como tal, ¿sí? No importa qué sea. Si a mí me cae mal el vecino y alguien llega y me dice en las noticias, vimos a tu vecino acostándose con la prima de la prima, vamos a pensar que el vecino es lo peor de este mundo. Al revés, si a mí me cae muy bien alguien y alguien me habla bien de él, no importa que sea cierto o no, se lo voy a creer, ¿no? ¿Sí? Y al final acabamos no sabiendo a quién creerle y a quién no, ¿no? Y por supuesto, si me dijeron que al vecino lo vieron acostándose con la vecina del otro lado, va a ser muy difícil que alguien me lo desmienta. Me voy a quedar en la mente siempre pensando que el Señor hizo algo malo, aunque no lo sea, ¿no? Aquí hay algunas fake news para que las vean, ¿sí? Aquí fue Gaza bajo ataque, si la ven en la que está a la izquierda, y se ve la señora toda maltratada, todo así, es esto, y del otro lado se ve que la foto real era en Siria. Fácilmente una manera de cambiarlo, ¿sí? Igual con Messi. Le teníamos una foto real de Messi esto, y luego le pusieron una foto que dice Free Palestina, y todos con Palestina. El problema es que esto llega a un medio, lo ve, lo publica y dice, vean lo que dice Messi. Y generalmente, como estábamos platicando también antes, si nosotros viéramos esta foto, ¿qué es lo primero que haríamos? Nosotros. Piensen 10 segundos en su cabeza cada uno de ustedes. Si yo les mando una foto de Messi levantando una camisa que dice todos con Palestina, ¿cuántos de aquí, y si quieren el que quiera levantar la mano, decirme, odiarían a Messi en ese momento? Es más, le dejarían de ir al Barcelona solo porque Messi puso ese letrero o o Cristiano Ronaldo puso ese letrero. ¿Cuántos dejarían de irle al Real Madrid o al Barcelona por esa noticia? Yo creo que más que uno, ¿sí? El único problema es que ni siquiera es real, pero ya no las metieron en la cabeza y nos va a quedar la duda si lo dijo o no lo dijo. Este es otro ejemplo, ¿no? La noticia era un soldado israelí pisando a un niño, etcétera, etcétera. Resulta que la noticia es en otro lado tomada, la pueden ver ahí, esa es una imagen. Recortaron la imagen y solo nos dejaron ver el pie del soldado con un niño y una señora que tiene como una burka en la cabeza para que creamos Palestina, ¿sí? Y al lado izquierdo tenemos ahora sí, la foto real es en otro lado, en otro planeta, bueno, no en otro planeta, en otro país, en un país árabe, si se fijan los letreros atrás, ¿sí? Y podemos ver muchas cosas que no son correctas, ¿no? No es un soldado israelí, no es de estos, no usan ese tipo de armas, es un país árabe con armas rusas. Entonces, ahí pueden ver que hay ciertas cosas, pero no los creemos como tal, ¿no? Muy bien, para contarles una historia. En 1958, esto salió, los funcionarios israelíes reclutaron a un prominente y brillante estratega judío estadounidense que se llamaba Edward Gottlieb para hacer una narrativa de la verdad de lo que sucedía en el mundo y cambiarles lo que pensaban. Es más, Gottlieb contrató al judío sionista León Uris para escribir la novela Éxodo. Yo no sé quién ha leído la novela Éxodo, pero en su momento se volvió muy popular, ¿sí? Pero en la novela Éxodo
se dice que retrata a los palestinos, ojo, cuando escribió eso no existían los palestinos, en ese sentido, como simpatizantes nazis, que buscan asesinar a refugiados judíos, especialmente a niños, víctimas de sanguinario mundo árabe no cristiano. Hubo alguien que contrató a un judío para que escribiera un libro judío para hablar mal de los palestinos, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente luego se volvió película con el actor judío estadounidense Paul Newman. ¿Sí? Y si me sigo leyendo eso, ¿sí? Va a salir en que en 1958 salió toda una teoría que los judíos controlaban Hollywood y crearon las películas del Holocausto para hablar mal, para sentirse víctimas, para lograr un estado, para infinidad de cosas. Y todo fue inventado. Así se los van a decir y todo. El problema es que además, más de algunos de nosotros, si nos los dijeran, probablemente no los creeríamos. Y si no fuera judío y no me lo hubieran dicho y mi mamá no me hubiera enseñado y no lo hubiera visto, probablemente a lo mejor también me lo creería y diría, ¿y por qué? ¿Cómo pudo existir el holocausto? Y todo eso y todo son noticias falsas creadas por los judíos. Así lo toman y ya lo hacen al revés. ¿Sí? Por ejemplo, fake news es el verdadero virus hoy en día. Muy bien. Para irme un poquito con esto, durante la pandemia que ha sucedido, se han creado nuevas teorías. Ojo, se ha creado otro nuevo antisemitismo, o se han tomado, yo no diría nuevo antisemitismo, se han tomado las teorías anteriores del antisemitismo o del anti-israelismo, hay que separarlo en un momento dado, ¿sí? Para crear teorías de conspiración, ¿sí? O sea, el virus no es judío, no es chino, es una gripa judía creada. Y además, si alguien llegara a ver hasta abajo, la página que da la información, ¿sí? Es judaísmo.is, o sea, como de Israel, noticias. ¿Sí? Nunca dejes una crisis que se vaya a la basura, que se desperdicie. Haz negocio, ¿no? ¿Sí? Moshiach now, ven Moshiach. Y toda la imagen es el típico judío con su nariz, su kipá, las manos saboreándose del virus, ¿no? A la derecha tenemos la misma gráfica, el mismo tipo de judío, si se fijan, saliendo del mundo como dominándolo, en un caballo de Troya que es el virus, que es algo creado por los judíos para controlar el mundo. Esos son parte de lo nuevo que ha llegado, digamos que tomando lo que ya se decía de todo esto, ¿no? Hay un estudio de una empresa seria, bastante seria, Open Democracy, digamos, para los que creen que es seria, que la palabra de judíos y coronavirus del 20 de marzo al 3 de abril reveló que existen 10 tipos de teorías de conspiración antisemitas que asocian el COVID con la comunidad judía. O sea, una es, lo crearon para hacer negocios, dominar el mundo, lo creó junto con Estados Unidos para acabar con todos, lo crearon para acabar con China, querían desvirtuar a China, querían todo esto. Es más, si llegan a ver la imagen de aquí abajo, ¿sí? Los judíos ashkenazíes tienen el 66% más probabilidad de tener coronavirus porque tienen la nariz grande. O sea, a ese grado llegaron las caricaturas, así que todos los que son ashkenazim aquí, que tengan nariz grande, se lo van a creer, puede ser. Ese es el grave problema, ¿no? ¿Sí? Algunas de las teorías que surgieron, Israel es un virus más peligroso para la humanidad, se niega, en este atacan a la legalidad del Estado judío, ¿sí? Aquí pusieron que cerraban las mezquitas de Aqsa para luchar contra la propagación mientras permite a decenas de colonos asaltar la mezquita sagrada. Cerraron la mezquita para cerrarlo para que los judíos pudieran asaltar y robarse las cosas. Esa es la noticia que sacaron. O otro, los soldados israelíes escupen y escupen a los palestinos para contagiarlos. Primero, para que los contagien el judío israelí, el soldado tendría que tener coronavirus, pero la gente se lo cree y lo va, ¿no? ¿Sí? Los israelíes y los estadounidenses son los creadores de la pandemia. Es una arma para matar a todos los musulmanes y acabar con ellos, ¿no? Propagaron los palestinos para acabar con eso, porque si se mueren los palestinos ya no habría problema, ¿no? Ahora, la parte importante para dejarles con algunas cosas. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esta propagación? No nada más de antisemitismo, sino de todas las noticias, ¿sí? Pasos sencillos que podemos usar. Uno, no compartan todo en automático. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que les llega un WhatsApp que dice, en México es común, seguramente en Costa Rica también y en otros lados, que empieza el mensaje con, no, cuidado, no vayan a no sé dónde, ¿sí? Porque no vayan a la sabana porque me acaban de asaltar,
¿sí? Me robaron el celular, me golpearon, ¿sí? ¿Sí? Y me dejaron inconsciente y me mandaron al hospital y estoy entubado. Y así lo siguen compartiendo y de repente uno se queda viendo y todo el mundo le dice, pobres, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y uno de repente ve el mensaje y dice, a ver, primero, ¿quién lo mandó? ¿Sí? Porque el que lo mandó dice que le robaron el celular, entonces, ¿cómo mandó el mensaje? 2, está inconsciente, entonces, ¿cómo mandó el mensaje? 3, ¿sí? Si está en el hospital, no está entubado, yo me imagino el cuate entubado así con la de esta acá y mandando el chat. O sea, pero la gente lo comparte. El problema es que además empieza el mensaje al revés. ¿Cuándo te pasó? Ah, bueno, porque como viene empezando, me acaban de asaltar, ¿sí? La gente creemos que quien me lo mandó es a quien le pasó, ¿sí? Y resulta que no, es que me lo mandaron. ¿A quién? Pues no sé. Entonces, no compartan nada en automático. Ahorita les cuento una anécdota bastante curiosa que nos pasó acá. 2, tómate unos segundos antes de compartir y verifica los pasos, con los siguientes pasos, ¿sí? Antes de entrar a eso, les voy a dar el ejemplo. Aquí en México hace unos años se habló de un famoso gasolinazo, un 1 de enero, 2 de enero, unos finales de un mes, se estaba hablando de un famoso gasolinazo y se empezó a hablar de grandes disturbios en toda la ciudad, en especial en una zona donde vive gran parte de la comunidad judía que se llama Interlomas, que es por donde estamos, ¿sí? Y empezó a salir, eran alrededor de las 8 de la noche, recuerdo muy bien porque mis hijos se fueron a tomar un café a un centro comercial, cuando todavía se podía mucho más fácil y todo, eran 8, se fueron a tomar café y me hablan a decir, nos acaban de correr aquí porque van a cerrar todo el centro comercial. Digo, porque están llegando hurdas, o sea, multitudes de gente con palos y armas a asaltar todos los lugares y todo eso. Yo me comunico con la máxima autoridad de la zona, el alcalde, con el que tengo una buena relación gracias a Diario Judío, y le pregunto, le digo, oye, ¿está pasando esto? Y me dice, para nada, ahorita te mando fotos para que veas que no hay nada sucediendo por acá. Y le digo, bueno, está bien, me manda fotos, compartimos en Diario Judío que no está pasando, lo pongo en las redes, y me escribe una persona y me manda una foto y me dice, eres un mentiroso. Y digo, ¿por qué? Porque sí está pasando y yo lo estoy viendo. En esta glorieta de Interlomas, en esta esquina de Interlomas, yo lo acabo de ver. Me manda la foto a todo el grupo y me pone como campeón en el grupo. Yo veo la foto y le contesto y le digo, tienes razón, ¿sí? Yo me equivoqué porque la foto que me estás mandando resulta que es de día. Y esto empezó a pasar a las 8 de la noche y a las 8 de la noche, pues, aquí ya está oscuro, pero tu foto es de día. 2, el letrero atrás está en inglés. O sea, tampoco sucedió en México. 3, este es un camión quemándose y tú me estás hablando de otra cosa. Y si tú vas por la zona y acá está la foto, no hay ningún camión quemándose y es de noche. ¿Sí? Entonces, perdón, pero pues tendrás razón que esto sucedió, pero no aquí y no hoy y no en esto, ¿sí? Busqué la foto en internet y resultó que es de hace 10 años, en otro lado, en otra zona, una manifestación que hubo, etcétera, etcétera, donde había. Pero la gente ya le estaba compartiendo y la gente empezó ya estaban poniendo, Isaac, eres un mentiroso, ya ves, solo estás tratando de tapar al alcalde, solo estás tratando de minimizar, esto es peligroso, no puedes. Hasta que le contesté. Lo peor del caso es que no se quedó ahí la conversación. La gente pasó, las aguas se tranquilizaron, pero justamente ahí mismo una señora escribió en el chat, me dice, son unos mentirosos. Yo acabo de salir a la calle y tuve que correr del centro comercial a mi casa, que está como si les dijera la distancia, unos 3, 4 kilómetros de distancia, tuvo que correr porque había tanques persiguiéndola en la calle. La señora ya vio tanques. ¿Sí? Yo no sé quiénes se acuerdan, bueno, nadie se va a acordar porque todos son jóvenes aquí, pero si se acuerdan de Orson Welles, hizo lo mismo con su famoso Ataque de los Mundos. Por radio nos lavó el cerebro bueno, le lavó el cerebro a todos y todos salieron a buscar marcianos y a buscar enemigos en todos lados, ¿sí? Porque era una fake news y lo creyó. Aquí en México hubo un programa de radio muy conocido que todos escuchábamos en las mañanas y un día en la mañana se les ocurrió decir que a medio periférico, que es la vía rápida, se había caído una caja fuerte del tamaño de un tráiler. Nadie se puso a pensar siquiera si era posible, pero se había caído a medio periférico. Bueno, la ciudad y el periférico estaban vacíos, porque todo el mundo se lo creyó, ¿sí? Entonces, tómense unos segundos antes de compartir y verificar, y verifiquen. Revisa quién lo mandó, verifica de qué página o cuenta de redes sociales viene, o sea, es confiable, conocida, si es que sea algo. Si se los mandó la amiga que siempre, o el amigo que siempre comparte todo sin leer, no le crean, ¿sí? Si lo envió alguien de un grupo de WhatsApp, bueno, ¿conocen a quién lo envió? ¿Lo envió él o es reenviado de reenviado de reenviado? Ya hoy WhatsApp por lo menos le pone un letrerito arriba que dice
reenviado. Es más, si lo quieren reenviar a muchos, algunos le dicen, no puedes reenviarlo porque ya se reenvió a miles de personas, ¿sí? Pero no, igual no lo estamos creyendo y lo primero que hacemos es, queremos ser los primeros en compartírselo porque lo recibí en el chat de la escuela, ¿sí? Y se lo quiero compartir a todos mis hijos. Quiero que mis hijos sepan que yo lo compartí, yo ya lo vi y quiero ser el primero en compartírselo. No es cierto, no lo hagan. Revisen primero quién lo hizo, cómo lo hizo y qué no hicieron, ¿sí? Identifica la fuente original de la información. Muy importante. Identifiquen quién es, cuál es la fuente. Búsquenle para atrás un poquito. Busquen en internet, hoy lo pueden hacer. Tanto en contenido como en imágenes. Ojo, y si son imágenes que les molestan porque los están atacando a ustedes, no se los empiecen a mandar a todo mundo, porque justamente quien la mandó, lo que quiere es justamente que todos empiecen a comentar del caso. ¿Sí? Si yo mañana mando una caricatura antisemita, bueno, yo no, pero alguien manda una caricatura antisemita atacando porque hicimos no sé qué, o alguien, y lo empiezo a difundir por todos lados, resulta que ahora todo el mundo lo vio, ¿sí? Y era lo que el Señor quería, pero además los primeros que nos alarmamos fuimos la comunidad judía. Siempre hay instancias en las comunidades que lo pueden tomar, detener, o simplemente con que no le hagamos caso, va a desaparecer generalmente. Hay que distinguir hechos de opiniones. Muchas veces nos dejamos ir por opiniones. Si yo mañana digo, a mí me parece que hubo fraude en las elecciones a favor de Trump, va a haber más de uno que se lo cree y diga, Isaac tiene razón. Ojo, dije a favor de Trump. O se me ocurre decir, a mí me parece que el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel es simplemente un acuerdo comercial para permitir, ¿sí?, que Emiratos Árabes controle Israel y compre todo Israel con su dinero y su petróleo y su fuerza y compren todo. Y es más, solo hicieron el acuerdo para convencer después a Qatar y que Israel, como símbolo de esto, califique directo al Mundial del 2022. Solo por eso es todos los acuerdos para que Israel esté en el Mundial. Les prometo que alguien se va a querer la teoría de conspiración a favor de que lo hicimos por Israel o que Estados Unidos lo hizo para asegurarse un lugar en esto, ¿no? Confirmen en la información de los sitios. Si no trae fuente, busquen la fuente y busquen quién lo pudo hacer, ¿sí? Al final, lo mejor es siempre a las fuentes originales. Ir hasta atrás y decir, bueno, ¿de dónde salió? Si vemos que es un sitio que no existe o algo que no existe o no hay quien lo respalde, no se lo crean, pero investiguen, ¿sí? Y toma, como decimos acá, tómate unos segundos y vean las páginas y perfiles oficiales de la supuesta información. Aquí hay alguna cosa, un esquemita, acude a fuentes oficiales, contrasta la información, busca si es cierto eso, busca en otros lados, ¿sí? Busca en periodismo especializado en fake news, revísalo. Si es una imagen, vete para atrás, ponla en Google y que Google te busque de dónde salió la imagen, si es cierta o no es cierta. Y además les va a dar muchas herramientas a todos ustedes para combatirlos. Cuando alguien les mande una foto diciendo, vean lo que están haciendo los israelíes, búsquenle y díganle, oigan, esta foto es de Afganistán de 1924, por decir algo, ¿no? O de Afganistán hace 3 días, pero no es acá. Curiosamente, me tocó estar cuando empezó un problema en Turquía, nos invitó el embajador de Turquía a darnos una charla sobre lo que realmente estaba sucediendo en Turquía. Y me dio mucha risa que enseñó fotos, y las fotos que enseñó eran las mismas que estaban usadas en contra de Turquía, del régimen de Turquía, ¿sí? Y que eran las mismas fotos que yo las saqué y les dije, oigan, ¿se han dado cuenta que esas mismas fotos son las que usan los palestinos en contra de Israel? Curiosamente era la misma foto, pero usada en 2 contextos diferentes para atacar a dos entes diferentes. Ojo, no pongo mis manos al fuego por el gobierno de Turquía, tampoco por ningún otro, pero lo curioso es que era la misma foto usada en 2 propósitos diferentes. Entonces, ante todo eso, sí, hay que investigar. Y lo otro, si tienen duda, no lo compartan. No pasa nada si no lo comparten y si no son los primeros en que lo generaron. Mejor pregúntense y mejor compartan. Vi esto y es falso, ¿no? En ese sentido. Y como es hoy, muchas informaciones. Con eso paro un poquito para que si tienen alguna duda, comentario, y espero no haber ido muy rápido y no haber hablado mucho. Hay una pregunta por acá que dice, bueno, en primer lugar, que si existe alguna plataforma para poder ver si una noticia es falsa o no. Yo creo que hay varios medios que tienen canales así parecidos. Acá en Costa Rica, el diario, uno de los diarios más importantes, que es La Nación, tiene algo que se llama No Coma Cuento, que es una forma en la que ellos analizan lo que pueden denominarse fake news y así lo generan. En Colombia creo que hay una página que se llama Doble Check o algo así, donde ellos revisan también ese tipo de noticias, a ver si son falsas o no, pero no sé si vos conoces alguna que sea
un Hay poco más. sponsor, hay muchos. Si ustedes se meten en internet y dicen sitios que te dicen si son fake news, les van a encontrar alrededor de 10, 15, 20. Ojo, muchos de esos sitios también son fake news, pero ahí la mayor parte los van a ver y les van a decir hasta de dónde viene una fotografía y otra. Hay varios métodos. Google le da una herramienta muy buena para buscar si una noticia es fake o no. ¿Sí? Si ustedes le ponen la noticia y le ponen en Google, esta noticia es fake o verdad, Google le da respuestas a esto y además le sirven eso. Twitter, Facebook no sirven para eso normalmente porque lo que hacen es proliferar más. Bloquean algunas, como fue el caso de cuando Trump dijo hay elecciones amañadas, pero igual como eso, como algunas las pueden bloquear y todo. Y recuerden otra vez, la finalidad de las redes sociales es que uno se la pase en las redes sociales y le vea más gente y te vea más gente en esa red social. Entonces las redes sociales te van a inundar con la misma noticia falsa o versiones de esa noticia para que tú te quedes más tiempo ahí leyendo y lógico, viendo sus anuncios. Entonces, no es el más sencillo en eso. Y ojo, en redes sociales, todo el mundo puede publicar anónimamente o correctamente. Ojo, hay noticias verdaderas que los mismos que manejan fake news tratan de bloquear la noticia verdadera. Se los pongo en un ejemplo. Si hoy viviéramos el holocausto, seguramente habría más de un sitio diciendo que el holocausto es fake, ¿sí? Y que estas son las verdaderas noticias. Entonces habría que buscar mucho y estar enterando. Y no nada más son fake porque no nos gustan. Hay fake a favor, hay fake en contra y hay noticias verdaderas que tratan de volverlas fake. Por acá, bueno, ponen que en las redes sociales como Facebook e Instagram hay posibilidad de denunciar noticias falsas, calumnias y ataques, que si puede dar así como una guía rápida de cómo se puede hacer para bloquear o para denunciar ese tipo de páginas. Brian no me va a dejar mentir y Joseph tampoco y los que estén por acá. Es difícil, porque además al que lo bloqueen en 10 segundos puede abrir otro perfil y todo. Hay sitios, o sea, hay sistemas, tanto Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y varios más, incluyendo WhatsApp, tienen la posibilidad de reportar. Y a últimas fechas estos sitios han tomado un poco más de control en eso. Y si alguien reporta, ¿sí? Sencillamente no se toma la de esta de revisar. Si alguien me reporta que esto es fake o esto es mentira o este atacó, tan rápido como que lo bloquea. El problema es que también lo puedo hacer con cosas buenas y porque me cae mal, puedo reportarlo porque, otra vez, no tienen una persona a ver revisando todo y dándole una revisión total. Lo que hacen es, alguien me lo reportó o dos me lo reportaron, bloquealo. Nada más porque me lo reportaron. Entonces, se da a muchos otros casos y a muchas otras cosas que se pueden suceder. Hay varios lugares en estos mismos donde se pueden reportar. Las instituciones comunitarias normalmente en México, por ejemplo, Comité Central, en Costa Rica seguramente también las instituciones centrales y todo, pues, si es en caso de antisemitismo, se pueden reportar y ellos toman algunas medidas. Muchas veces hay que hablar con directivos en las instituciones y todo para que lo puedan hacer y todo, ¿sí? Principalmente lo más importante es reportarlo, no quedarse callados y reportarlos. ¿No? Ahí nos están preguntando también, ¿es conveniente responder? En el 90% de los casos, no. Se los digo por experiencia, lo que está buscando la persona que atacó justamente es eso, que alguien le conteste, para él contestarle más agresivamente y le contesten otros 5 y entonces les contesta a los 5 y entonces le van a contestar 25 y al final de cuentas, de una tiradita que él soltó, lo vieron 1 millón de personas simplemente por seguir la contestación. Yo no sé quién se acuerda de la película del Padre Amaro. En México fue muy popular por todo lo que habló el tema. Pero la película del Padre Amaro no hubiera sido nada si no hubiera sido por todas las críticas y todos los ataques que se sucedieron, como sucede en otras cosas. Si la gente no lo hubiera atacado, nadie lo hubiera visto. ¿Sí? Tuvimos la oportunidad de platicar con la chica que hizo Unorthodox, la que escribió, la que es su vida propia, ¿no? Y nos comentaba que si nadie le hubiera hecho caso, no hubiera pasado nada. Ella se volvió popular cuando escribió el libro, bueno, empezó a escribir, perdón, no antes de escribir el libro, salió en una noticia y de repente empezó a recibir ataques de los ortodoxos, muy ortodoxos diciéndole está mal y la consideraron loca y todo. Y alguien tomó la noticia, ¿sí? Y dijo, wow, ¿por qué la están atacando? Y la investigó y la publicó. Pero entonces la volvieron a atacar y la amenazaron de muerte y llegó a ciertos juzgados, llegó a ciertas cosas donde alguien más la tomó y de repente se volvió libro,
se volvió serie de Netflix y se volvió todo un tema de conversación unortodoxo, ¿sí? A los que no han visto la serie se las recomiendo, varias cosas, no todo es así en el mundo judío, todos lo sabemos, no todo es una comunidad, pero eso se volvió. Fue tal el ataque de la comunidad judía a esa persona que en vez de quitarlo, los pusieron más. Entonces, contestándole a Harry, que es el que pregunta ahí, yo no respondería la mayor parte de las veces. A menos que tengamos, y entonces lo pueda publicar en otro lado y poner y tener. No quiere decir que no respondamos, pero no responderle directamente porque eso hacemos. Si yo publico en un medio, si alguien no ha visto esa noticia y yo de repente publico en Diario Judío, contestándole a alguien y le digo, ¿vieron la noticia que escribió Pedro sobre el antisemitismo? Los que no la han visto, adivinen qué van a hacer. Irla a ver. Entonces ya le generé tráfico. A lo mejor la pude haber dejado desaparecer. Si es alguien con otra importancia, siempre hay caminos interesantes para responder. Si es algo que ya está creciendo, que es importante o que hay que tomar acción. El 90% de los casos no vale ni la pena más que ignorarlo en muchos sentidos, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra a la señora Cira Jun, que me la pidió, por acá hay un comentario bastante interesante, que es una de esas fake news que dan vueltas desde que comenzó la pandemia con respecto a la vacuna. Dice la señora Mari Lustig que como farmacéutica le comentan a cada rato que la vacuna, especialmente sobre las fake news del chip incorporado, que siempre contesta, pero es un porcentaje muy grande el que sí lo cree. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Me parece, Lo no sé. primero es investigar mucho y no creérselo. La mitad de esas noticias, sin ofender, o sea, todos nos creemos y nos esperanzamos. Ya descubrieron la vacuna, ya tienen la vacuna. Es más, Israel ya va a comprar de Rusia, de Moderna y de Pfizer la vacuna. El único chiste es que además los que han sonado en las noticias son ellos. Pero también Netanyahu, por ejemplo, lo está aprovechando muy bien para quedar como ya estoy comprando vacunas por todos lados. Yo estoy cuidando a mi pueblo. Entonces, la gente de Israel lo siente, wow, sí se está preparando, está tomando las medidas y todo. Todavía no se sabe si es, o sea, si es real, si es verídica, si va a funcionar o no. A lo mejor sí, es que bueno que se esté preparando. Pero la mayor parte de estas noticias son buscando nuestra esperanza de que todos lo compartamos. Pfizer subieron sus acciones de un día para otro después de que dio la noticia, ¿sí? Creo que en aproximadamente un 15%, si alguien está en la bolsa de valores que me diga, pero la noticia se disparó inmediato y lógicamente al día siguiente apareció el otro medio, la otra farmacéutica decir, señores, yo ya la tengo, y no al 90% como la de Pfizer, la mía tiene el 94% de efectividad. O sea, si ustedes conocen el proceso de una vacuna, normalmente por lo menos tienen que pasar 3, 4 meses para que por lo menos empiecen a dar resultados. Muchas de estas noticias, lástima, no hay que ser tan esperanzadores, hay que creer, pero hay muchos problemas. Al principio de la pandemia salieron noticias y por ahí algunos medios que algunos conocen, dio la noticia, Israel en 3 semanas tiene la vacuna. Y todo el mundo la compartió como Israel ya tiene la vacuna en 3 semanas, ya la tienen. Perdón, ¿en qué mes estamos? Y la vacuna no ha llegado. Y eso solo acaba haciendo mal, hablar mal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por ahí alguien nos puso ahorita ahí, el CEO, que Pfizer vendió, el CEO de Pfizer vendió el 60% de sus acciones tras la vacuna. Pues si se incrementó, imagínense la buena, ¿cómo se llama? Utilidad que se llevó, si es cierto lo de que él vendió el 60% de sus acciones. Ahora, hay que ver si era el 60, cuántas tiene, si eran las que tenía con su nombre, cómo está. Y otra vez, ahora hay que ver si quien sacó la noticia de los 60% no es la española de la otra compañía, como para decir, la vendió porque no confía en su propio negocio. O sea, en esto hay política, hay negocios y hay que jugar con esas noticias, ¿sí? ¿Yo en qué creería? Yo le buscaría mucho y creería un poco en mi criterio y en todo, y buscaría mucha información y normalmente yo me voy mucho a no creer que todo es blanco y todo es negro. Me quedo muy al centro en muchas cosas, creyéndole un poquito a cada una y tratando de investigar qué es lo correcto en cada una, sin irme de alarmismo total o irme a un sensacionalismo y un fanatismo total de que esto es cierto. Y los que me conocen saben que normalmente no tomo partido en eso porque a los que me hablan de política y me dicen, no, es que lo mejor para el mundo es Trump y otros dicen, lo mejor es Biden o Biden es el peor, les digo, ni uno ni otro. Además, nuestra memoria siempre va hasta el último tuit emitido. 10 tweets hacia atrás o 10 mensajes hacia atrás, ya no nos acordamos qué hizo el otro. Nos acordamos del último mensaje y eso también está mal. Tenemos que ser conscientes de que hay
mucha historia en cada una de estas cosas, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Tener el criterio de analizarlo. No sé si estoy en lo correcto yo, como les dije, no crean todo lo que diga, porque todo lo que pueda estar yo diciendo también puede ser una fake news, ¿no? Muy bien, vamos a darle la palabra así breve a la señora Cira Jun, porque estamos con un tema de tiempo Ah, y posteriormente le vamos a dar la palabra a otra persona que está levantando la mano entre el prometo público. contestar más breve. Y creo que ahí está, listo. Yo te acabo de mandar un video que cuando yo lo empecé a escuchar hasta me pararon los pelos de punta, pero obviamente me di cuenta inmediatamente que es una pura propaganda antisemita. La pregunta mía es la siguiente, yo no la reenvié, me la mandaron a mí inmediatamente, lo que hice fue llamar a preguntar que quién era la persona que estaba hablando en ese video a gente que conoce a personas que hablan en la televisión. Pero la pregunta mía es esa, ese tipo de video, la Liga Antidifamación no tiene algún poder de poder frenar ese tipo de videos. No sé si lo escuchaste, pero cuando lo escuches y después No lo he al visto, final, ya chequé en mi WhatsApp, no lo he visto recibido. ok, al final del video lo que hace, primero es una propaganda, pero terrible, terrible, que recuerda muchísimo la época nazi, y al final lo que hace es asusar a la población cristiana, que es la que más apoya a Israel. Esa es una de las preguntas. Ahora nada más quiero hacerte un comentario respecto a lo de Pfizer. Yo cuando leí la noticia esa de Pfizer, lo primero que hice fue preguntar a la gente que trabaja realmente en la bolsa, o sea, gente que está metida en inversiones, y me explicaron de que si bien es cierto, el hombre no lo hizo para ganar plata, sino que era un reajuste que parece que las grandes compañías, los CEOs, por año, una manera de ganar, en lugar de salarios, ganan una cantidad de acciones que pueden ver y tienen permiso de venderlas, y que eso era el caso. O sea, el problema está en la educación. Por ejemplo, y aquí lo demuestra mucho, Doña Cira, perdón, es que tienes educación, ya terminé, si no tienes educación y no conoces las bases, los fake news van a volar más rápido que un cohete a la luna. Como les dije al principio, la gente, el 80% de la gente cree que todo es verdad, todo lo que les llega, creen que es real y es más fácil creer en lo malo que en esto. Ojo, yo no creo que el CEO de Pfizer, sin ofender, gane poquito. Por más bajos que sea su sueldo, debe ser un sueldo bastante millonario el CEO de Pfizer. Además hay que ver qué CEO, si es el CEO de toda la empresa desde algún lado o de qué, o por qué lo vendió y todo. O sea, debe haber un poquito más de fondo ahí, pero probablemente no gane nada poquito y menos esto. Y si las vendió, igual fue otro rollo y no sabemos ni cuántas y a lo mejor solo vendió 2 y la gente hay que averiguar bien antes de comentarlo. Y digo, en ese sentido, ¿no? Y de los videos, lo mejor es no comentarlo. La Anti-Defamation League, Fuente Latina y varias instituciones en el mundo hacen una buena labor. Entre ellos, lógicamente, también está el Centro Simón Wiesenthal, que me había olvidado comentarlo. Ellos tienen una definición, ellos están promoviendo una definición de lo que es antisemitismo para que los países y estados e instituciones la vayan tomando. Es la del IHRA y ellos la están promoviendo. Recientemente la tomó la Liga de Fútbol de Argentina, la tomó la OEA, que es importante. Y el chiste es que esto se persiga. En México y hay una ley contra el antisemitismo y de persecución. Entonces, se podría hacer si no existiera tanto anonimato, porque el video que a ti te llegó, el chiste sería poder saber de dónde llegó y de quién llegó, y entonces poder hacer algo. En gran parte de los casos no se podría, pero tampoco hay que difundirlo, ni hacerlo dramático nosotros, simplemente que se vaya tomando. Ok, tengo también a la señora Clara Lieberman, le estoy solicitando para que reactive el video, el audio, perdón, y que haga la pregunta lo más breve posible, por favor. Te pregunto, yo creo que debe uno de calcular exactamente, yo creo que todos somos personas adultas las que estamos viendo esto, pero el hecho de que la gente esté pegada todo el tiempo a las redes sociales y esté pegado a todas las actividades de tipo
día y noche con el teléfono, con eso, ¿no crees que ese es un factor emocional tremendo para tratar de estar viendo? Yo creo que sí. Creo que ese es uno de nuestros graves problemas, y me incluyo. Estamos tan a la espera de noticias que estamos en 28,299 grupos de noticias, más el de la familia, más el de la mamá, el de los hermanos, el de los hijos, el de la escuela, todo, que nos llega tal cantidad de información que no nos da tiempo de ver qué es cierto y qué no es cierto, de siquiera investigar. Si me llegó en 2 grupos ya la considero cierta. Es más, si me llegó del grupo de papis y mamis de la escuela, es cierto porque la mamá lo mandó y tiene que ser cierto. Y se nos olvida de esto. Entonces, sí es un problema porque tenemos menos tiempo y porque además estamos sobresaturados de información. Pero no nada más porque nos llegue, porque también la buscamos. Con las elecciones, y regreso a ese tema porque todos queríamos saber al minuto o al segundo cómo iban las elecciones. Y era la pregunta en cada ratito. ¿Ya saben qué ganó Trump? ¿Ya saben si ganó Biden? Espérense, tengan tiempo, ya saben cómo va. Era inmediatez todo el tiempo, sin analizar, sin saber qué ponía. Todos queremos saber antes. Ojo, ninguna institución oficial ha dado resultados en las elecciones. Todas han sido por AP, por EFE, por medios de prensa, medios de comunicación, son los que van dando los resultados, ¿sí? Y se las tomamos como cierto. Son fuentes algunas veces fidedignas. No las encuestas, sino esto. Son a veces que hicieron algunos estudios o tuvieron algunos resultados. Hicieron. Pero muchas veces creemos que ellos son la verdadera fuente y todo eso. Y lo que ellos quieren es tener la primera noticia para que alguien les compre el periódico, pague o tenga una suscripción, ¿no? Isaac, bueno, una pregunta, comentario muy breve, pero es muy interesante que cuando se da algún tema relacionado con Israel y empiezan a sacar noticias, sea principalmente la gente comunitaria la que termine haciendo ruido en las redes y esto más bien genere como más movimiento a la noticia y termine jalando gente que no estaba involucrada inicialmente. No sé si acá cabrá no sé, una sugerencia tuya en el Lo caso mismo de... que sugerí hace rato, Brian, como lo comenté, justamente del mismo tema, cuando nos llega, sobre lo que nos dijo Cira, cuando llega un video antisemita o nos llega un tweet y todo, lo primero que hacemos nosotros es darle seguimiento y publicar y mandárselo a todos nuestros cuates y a nuestros amigos. ¿Viste lo que escribió este cuate? ¿Sí? Déjame decirte, nosotros tenemos una política muy cerrada en Diario Judío en muchos sentidos, de no darle cabida a muchas de esas noticias. Hay otros medios que las agarran y las ponen, y te voy a dar un ejemplo. Hace tiempo en México, en una sinagoga que está un poco, no abandonada, pero en desuso, antes de la pandemia y todo, hubo una persona que entró y pintarrajeó adentro. Ojo, pintarrajeó con graffiti, porque se pudo meter, se metieron por una ventana y pintarrajearon con graffiti, nada que ver con pueblo judío, nada que ver con antisemitismo. Nunca se pudo comprobar nada, ni siquiera pusieron una svástica, ni siquiera pusieron un Sion, Maguen David o todo. Simplemente pintarrajearon porque estaba bien divertido. Más, no destruyeron libros, rompieron una banca porque se ve que se subieron en la banca, y me consta porque se subieron en la banca para pintar y se rompió la banca. Hubo un medio X, no importa, que puso ataque antisemita a una sinagoga. A mí esto se me hace imprudente, pero la gente se volvió a leer la noticia. Ojo, en ningún momento volvió a mencionar que era antisemita, pero el título lo era. Pero el título la escaló, ¿sí? Y la gente se metió como loca a verla, ¿sí? Pero ¿quiénes se metieron? Toda la comunidad judía preocupada por un ataque antisemita, y contestaron y revolvieron. Si eso hubiera sido un verdadero ataque antisemita, pues también se prolifera y le das mucho, y a eso sí hay que comentarlo de alguna manera. Pero somos muy dados a creernos y a darle más la comunidad judía al seguimiento. Y respondiéndotelo, como se lo comenté hace rato a Harry, no lo hagan. Les llega, ignórenlo más. La mayor parte de las veces va a pasar, porque lo único que está buscando esa persona es que los 1,000 paisanos, 10,000, 5,000, 7 millones o lo que sea de paisanos, le contestemos, le digamos, y entonces vuelva a virar, y entonces él pueda presumir en su cuenta que tuvo 258 interacciones o 3,000 interacciones. Y eso es lo que va a hacer. No importa que le hayan dicho todos que es malo. Al contrario, le van a decir, wow, ¿todos esos te contestaron? Sí. Lo mismo sucede a favor de, muchas veces nos llega algo a favor de, como fue lo del caso que además curiosamente es el mismo medio. En 3 semanas tenemos las noticias y todo el mundo presumimos que Israel ya tenía la vacuna, y lo presumieron, y 3 semanas ya se tiene la vacuna,
Y eso fue contraproducente porque a las 3 semanas todo el mundo dijo, no, que Israel tan bueno, no, qué onda, simplemente se quiso vender todo y empezaron los ataques antisemitas a decir, lógicamente solo lo querían para comercializar, ¿no? Entonces también hay que ser cuidadosos con el favor a Israel o hablar de Israel en ese sentido, ¿no? Muy bien, doña Helen, ya no tenemos más preguntas. ¿Quiere hacer usted el... Ah, bueno, dice por acá, ¿qué papel juegan, pueden y deben jugar no solo en estos casos, sino en cohesionar al mundo judío? ¿Quiénes? La pregunta es, ¿qué papel juegan quiénes pueden y deben jugar? No solo en estos casos. Ah, ya acabó. Los medios judíos. Yo creo que los medios judíos tienen que informar. Creo que tienen que informar, tienen que ser. No se trata de unir al pueblo judío. El pueblo judío, todos sabemos el chiste del cuate que llega y se pierde en una isla perdida y que cuando lo encuentran le dice, tengo 2 sinagogas, a la que voy y a la que no voy. ¿Sí? Creo que es lo mismo. Creo que el pueblo judío, somos un pueblo, pero tenemos 16 millones o 12 millones o 14, o como dirían, cada judío tiene 2 formas de pensar, entonces tenemos 40 millones de diferentes pensamientos. Puedes unirlo en ciertas cosas, puedes tener cohesión en algunos. ¿Cuál es la parte de la labor de los medios judíos? Mucho informar, mucho ser coherentes, ser imparciales, tienen que actuar con esto, ¿sí? Y tienes que dar una visión, y tienes que informar realidades, y tienes que dar y hablar bien. Y a veces si te toca hablar mal, pero verídicamente y con hechos de algo que no te parezca, sea del pueblo judío, sea de Israel, o sea de lo que sea. Pero tienes que ser coherente en todo eso para que la gente te crea. Yo creo que la mayor causa del antisemitismo es el miedo y del cualquier odio. Nosotros tenemos, si yo les dijera ahorita, vienen marcianos a atacar la Tierra porque vi un ovni, primero pienso que son malos. ¿Por qué? Porque no los conozco y todo lo malo todo lo desconocido nos da miedo. Generalmente lo desconocido nos da mucho miedo y tendemos a cuidarnos y a protegernos de lo desconocido. Eso sucede con el mundo judío. Es impresionante ver la cantidad de gente que cambia su forma de pensar cuando saben algo del mundo judío y dicen, yo pensé que los judíos tenían cuernos. Yo no sabía que los judíos eran así, yo no sabía. Pues creo que esa es una parte muy importante que por ahí dijeron, educar, sí, hay que educar, hay que ser conscientes, hay que educar, hay que enseñar, hay que mostrar. Y hay que mostrar que en el pueblo judío hay buenos, malos, regulares y que somos un pueblo que somos gente como cualquier otra, ¿sí? Con ciertos valores, que hay de todo, pero hay que educar y enseñarles que no somos tan diferentes de todos los demás. Tenemos costumbres, algunas diferentes, pero somos como todos los demás. Tenemos 2 ojos, muchos, una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies, etcétera. Oímos, respiramos como cualquier otro, ¿no? Muy bien, doña Helen, si no hay más preguntas, si tiene ya para hacer el cierre. No, la verdad ha estado súper, súper interesante esta charla. La desinformación ha existido siempre, la influencia de los medios y la propaganda en la opinión pública es un hecho. Lo recordamos recientemente en los tristes acontecimientos que generaron Kristallnacht y en los que por medio de una campaña nefasta prácticamente se manipuló al mundo entero y los resultados fueron desastrosos y terribles. Esta charla ha sido una lección para todos, Isaac. Muchas gracias. También para mí. Y estoy segura que el mensaje nos ha alertado y alertado a realmente todos los que teníamos dudas al respecto y bueno, las seguiremos teniendo porque es un tema tan complicado. Así que nuevamente gracias, Isaac, por compartir tanta información importante hoy y gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. La próxima semana nos vemos con otro tema diferente, pero igual de interesante. Gracias a todos. A sus órdenes y cuando quieran, y un gusto. Gracias, Helen. Gracias, Brian. Gracias a todos. Una gran labor la de todos ustedes. Y gracias, Brian, también. Mucho gusto. Gracias.